se me había olvidado, acuérdenme, a mí se me olvida el tema de... Me va por ir rápido, así que ya. Estamos viendo los derechos humanos, tal cual. En eso quedamos, eso fue lo último que conversamos. Y en eso nos vamos a centrar hoy día. ¿Recuerdan en esencial cuáles eran las características de los derechos humanos? En particular, ¿qué caracteriza un derecho humano? Estoy en el chat acá igual por si acaso leyéndolo. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué condiciones tiene un derecho humano? ¿Son para todos o no? ¿Nos podemos separar de ellos? ¿Alguien lo recuerda? Cri. Ya, bueno, es la idea. La idea es que vayamos repasando. Voy a compartir pantalla. Si ustedes tienen el libro, pueden abrir la página 33. Bien, Rocío. Son intrínsecos y universales. Bien. Si tienen su libro, pueden sacarlo. Vamos a trabajar en la página 33 del libro de hoy. ¿Ok? Para ir profundizando. De hecho, lo voy a proyectar. Compartir. Ya. Se supone que deberían estar viendo el libro en este momento. ¿Lo ven? Déjenme poner el chat acá al costado. Ya. Bueno. Ok. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta condición de derechos se nos otorga primero solo por nuestra condición de ser humano. ¿Ok? Si hablamos de derechos humanos, es básicamente solo por nuestra condición. Decir que son humanos nos otorga en este caso varias características. Como ya les comentaba, que solamente por nuestra condición de ser humano los tenemos. En este sentido, son principalmente son 5 los ejes que uno puede ir trabajando. Primero es que son universales, como decía Rocío. Eso quiere decir que todos, solo por ser humanos, tenemos derechos, sin excepción, ¿ok? Se nos deben reconocer y respetar siempre. Todos, solo por ser humanos. No olviden, cuando hablamos de universales, universalidad, quiere decir que es a todos por igual, ¿ok? Lo segundo es que son inalienables. Eso quiere decir que no se pueden separar de uno. Lo anielable es lo que uno puede separar. En este caso son inalienables, que no se pueden separar de uno. O sea, en este caso no pueden ser cedidos o entregados o vendidos, por ejemplo, como una casa, como un auto. Yo no puedo vender mis derechos. Los derechos humanos. Hay, por ejemplo, derechos de propiedad, pero esos no son derechos humanos como tal, donde yo puedo vender mis derechos de propiedad, pero esto no es un derecho humano. En sí, por ejemplo, el derecho a la vida, usted no puede vender su derecho a la vida, etcétera. Son irrenunciables, eso quiere decir que aunque una persona quisiese desprenderse de su derecho humano, se le va siempre a reconocer como, en este caso, titular, como que usted tiene el derecho. Usted no puede renunciar al derecho humano, jamás. De ahí está el debate de, por ejemplo, la eutanasia. Si usted quiere renunciar al derecho a la vida, por ejemplo.
dentro de esta lógica uno no puede renunciar a eso. Son imprescriptibles, eso quiere decir que no pierden vigencia, o sea que no se acaban nunca. Usted desde que nace hasta que muere va a ser sujeto de derecho, nunca se va a acabar eso. Imprescriptible, que quiere decir que no pierden vigencia en el transcurso del tiempo, ni existen fechas límite para hacerlo valer. O sea, siempre usted puede hacerlo valer. Y finalmente que son indivisibles, o sea que todos van en relación entre sí, todos. ¿Ok? O sea, si a usted le afecta uno de los derechos humanos, lo más probable es que le afecte con todos los derechos humanos. Ahora, ya sabiendo más o menos cuál es la lógica de los derechos humanos, ya lo hemos conversado en la clase pasada, ya lo hemos leído un poco. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué posibilidades te entrega contar con derechos humanos? Primero, ¿qué posibilidades nos entrega saber que tenemos derechos humanos? ¿Qué nos permite saber que tenemos derechos humanos? Libertad quizás, Ya, libertad para qué? libertad de expresión, Ya, bien. ¿Qué más? Bien, bien. Libertad de expresión. ¿Qué más nos permite? Derecho a exigir ciertas cosas. Bien. Derecho a exigir. Bien. ¿Ustedes creen que es necesario tener derechos humanos en el siglo XXI? Sí, ¿Por qué? Cuénteme. No, no será necesario solamente con que con nuestra evolución de pensamiento. ¿Es necesario mantenerlos escritos y que sean definidos? ¿Te crees? yo creo que sí. ¿Por qué? Porque así como en palabras simples, es como que a la gente se le olvida que nosotros somos iguales, que Ya, nosotros también necesitamos comida, también necesitamos agua, también necesitamos una vivienda. Y muchas veces se les niega eso a las personas. bien, tal cual. Em, es súper importante eso, en el sentido de que tenemos que siempre tener algo que nos respalde, en este caso, que nos permita tener un marco legal para poder defendernos, en este caso los derechos humanos. Que, y además necesitamos instituciones que respeten y que cuiden en este caso, que se cumplan los derechos humanos. Es súper importante, porque esto nos permite, lo que nos decían, exigir nuestros derechos, manifestarnos libremente, etcétera, y sin miedo. ¿Ustedes creen que las personas del pasado tuvieron acceso a estas mismas posibilidades o no? no, no lo tuvieron. No, no No. las tuvieron. ¿Recuerdan algún caso donde no? En la época de esclavitud, Ya, la esclavitud. ¿Hay qué derecho ustedes eh, creen que se perdió? el derecho a libertad de expresión, Ya, bien, al de tener una vivienda, bien, y muchos más porque también se cometió agresión y se les negaba comida a los esclavos. bien, bien, bien. En la época de Pinochet también. También con el general Pinochet. ¿Qué derechos se vulneraron ahí? El derecho a la libertad de expresión. Ya, libertad de expresión, bien. Hay otro derecho más, bueno, se supone que no se debe jerarquizar, pero hay uno que es esencial, que permite el resto, que es el derecho a la vida. Y em, también se pasó por alto en la dictadura. También podríamos dar de ejemplo lo que pasó el año pasado con el estallido social, porque también hubieron faltas a los derechos humanos con Tal las cual, protestas. tal cual.
Ahí no lo digo yo, sino que lo dicen organismos nacionales e internacionales. Han acreditado que hubo violaciones a los derechos humanos en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a la violencia a la hora de ejercer el poder de la fuerza. Recuerden que en Chile, ¿quiénes son los que tienen el monopolio de la fuerza? ¿Todos podemos manejar armas? No, son los No, militares. Ya, la claro, milicia y carabineros. claro. En este caso, la milicia, carabineros, O etc. más bien dicho, abreviación Fuerzas Armadas, ¿o no? Claro, las Fuerzas Armadas, muy bien. En la Revolución Francesa también hubo vulneración de derechos humanos. ¿En qué contexto, por ejemplo, Joaquín? Que también libertad de expresión, Claro, como todos dijeron. claro, El derecho a exigir y también el derecho a la vida, también, porque también mataron. también mataron, tal cual. Bien. Entonces, estos son los 5 principios básicos, las 5 características de los derechos humanos. Universal, inalienable, irrenunciable, imprescriptibles e indivisibles. ¿Han escuchado esta característica o esta definición de los derechos en base a generaciones? ¿Han escuchado los derechos de humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación o de cuarta generación? Yo por lo No, yo por menos lo menos no. no. Ya. Yo tampoco no lo conocía. Ya, esto es una concepción que se ha ido desarrollando últimamente, en donde van caracterizando la progresión de los derechos humanos mientras se han ido alcanzando o se han ido acordando. ¿Ok? En este momento estamos en la cuarta generación de derechos humanos. ¿Ok? La primera generación data del siglo XVIII. ¿Ok? Estamos en el contexto de eh, conformación de los estados, etcétera. ¿Recuerdan el año de la Revolución Francesa? De independencia de Estados Unidos, siglo XVIII. También fue el despotismo ilustrado y también la ilustración, ¿o no? Tal cual, muy bien. Entonces los de primera generación datan del siglo XVIII y hacen alusión a los derechos civiles y políticos, evidentemente. Fue un momento donde se estaban consolidando los estados-naciones, estaban independizándose de las distintas coronas y estaban básicamente armándose todas las naciones como un país independiente. La mayoría, por lo menos, de las que conocemos actualmente. Chile lo hace en el siglo XIX, en 1810, su comienzo a la independencia, y termina en 1818, cuando ya se declara. Pero es parte también, es parte de este proceso que data del siglo XVIII. Los primeros derechos son civiles y políticos. Esto hace alusión a que se busca la libertad de los ciudadanos para participar de la vida política de un país y decidir sobre su vida privada. Es súper esencial esto porque que alguien decida por su vida privada todavía está un poco sujeto al criterio del mandatario, no sé, que, que decían, bueno, hay regímenes, por ejemplo, donde se controla la tasa de natalidad actualmente, que es en China, eh, donde, donde se estipula una cierta cantidad de hijos. Es Son 2 hijos por matrimonio. 2 hijos por matrimonio, tal cual. Eso implica que también están regulando la vida privada de la familia. En este caso, estamos en un contexto, en Chile estamos en un contexto bien particular porque nos azota una pandemia y también se han visto restringidos ciertos derechos, como el derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo. No podemos movernos con facilidad, pero es porque en este caso estamos en un contexto distinto y el Estado tiene la atribución de limitarlo cuando las condiciones se lo permiten. Por ejemplo, un terremoto,
en un tsunami, en una crisis política como la que vivimos después del 18 de octubre, o en este caso, hiper mega excepcional que una pandemia. ¿Ustedes habían vivido una pandemia antes? No creo. Nunca. ¿Sus papás? No, Tampoco. tampoco. ¿Sus abuelos? Probablemente. Sí, En- si trabajaban en salitre, con mayor razón. O si trabajaron en el campo, o si trabajaron en condiciones sanitarias inhumanas, les pudo haber dado cólera incluso. Pero una pandemia como esta es prácticamente un hecho histórico. Y siéntase parte de eso. Que lata que uno lo mire así también desde la historia, pero es un proceso importante y que nos va a marcar como generación. Ahora, el poder del Estado queda limitado por los derechos civiles, los que ya hemos conversado, al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, etcétera. O sea, toda decisión que tome el Estado queda subyugada, o sea, limitada, o sea, queda a criterio de los derechos civiles, que son, entre comillas, más relevantes. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etcétera. O sea, el Estado no puede ir en contra del derecho a la vida. Bueno, nadie puede ir en contra del derecho a la vida, de hecho. Nadie. Luego ya en el siglo XIX se empieza a desarrollar otro tipo de derechos. Ya no están centrados en las causas políticas, en buscar representación y sentirse identificado políticamente, sino que van avanzando, ¿ok? Y ya las temáticas son distintas. Ya no van en el derecho político, sino que van a asuntos económicos y sociales. ¿Por qué creen importante también regular lo económico en cuanto a derechos? ¿Por qué es importante tener derechos económicos? ¿Son necesarios los derechos económicos? ¿O a qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de derecho económico? que cada persona tiene derecho a algún ingreso monetario. Ya, bien, bien. Entonces, ¿es importante en ese sentido que se garantice un derecho de ese tipo? Sí, Bien, muy bien. Em, y no es solo que se garantice un ingreso, sino que se busque lo justo, lo equivalente a su trabajo. Em, por ejemplo, en la época del salitre, ¿cómo se les pagaba a los trabajadores del salitre? ¿Tenían un sueldo los trabajadores del salitre? no. A ellos se les pagaba como con cupones, ¿cierto? Algo así Claro, era. así es, con fichas. ¿Cuál es el problema de esas fichas? Que quizás casi no valían nada. Eran solo para comprar, o sea, como comprar en un lugar en específico que les pertenecía a su mismo jefe. Tal cual, tal cual. Ese lugar se llamaba las pulperías. Cada empresa salitrera tenía su pulpería, que era como un emporio o un almacén donde vendían los productos. Entonces, a los trabajadores del salitre se les pagaban con fichas o cupones que solamente podían ocupar en las pulperías de la empresa. O sea, la empresa regulaba el pago y regulaba el valor de los productos. ¿Eso es justo? No, Ahí se vulnera primero el principio de libertad. sí, porque le obligan a la persona a comprar en una parte en específico. Tal cual. Y al valor que ellos fijen y que ellos tasen. No hay la libertad de comercio, que no se tiene hasta ahora, por ejemplo. Y desde lo social también es importante entender que se reconocen derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la huelga, a la seguridad social. Em, en general, en Chile, el tema del derecho a huelga está muy... Después de la dictadura se empobreció mucho el derecho a huelga
porque se fueron debilitando las personas o los estamentos que se encargaban de hacer valer de mejor manera el derecho a huelga. ¿Cómo es más fácil, desde lo que piensan ustedes, cómo es más fácil presentar sus reclamos de manera individual o de manera colectiva? ¿Qué tiene más peso, más poder? De manera colectiva. Tal cual. Sí, no se preocupe, María. Estoy aquí leyéndola. Gracias por entrar igual. De manera colectiva, tal cual. Entonces, si de manera colectiva es mucho más fácil, es fácil y además tiene más fuerza, ¿o no? Sí, profe, sí tiene mucho más fuerza. Claro. ¿Qué le va a convenir a una empresa? Que las personas negocien como... ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Sí, profe. ¿Qué le va a convenir a una empresa? Que los trabajadores negocien de manera colectiva o individual. Individual. Claro, les conviene mucho más individual porque son demandas específicas que las puede cumplir a este trabajador en específico. La organización principal que engloba a los trabajadores se llaman los sindicatos. Un sindicato es una asociación colectiva de trabajadores encargada de hacer valer los derechos laborales en una empresa. Después de la dictadura, los sindicatos se vieron muy perjudicados. Piensen que en dictadura se siguieron líderes sindicales, se persiguieron. El sistema neoliberal que tenemos actualmente en el gobierno, o sea, en el Estado, fomenta que no existan sindicatos. Básicamente le interesa que la gente negocie de manera individual. Por eso cada vez más están tratando de regular el tema de los sindicatos para que tengan más fuerza. Es mucho más potente tener sindicatos sólidos para poder exigir, en este caso, a los empresarios o también al Estado también. El Estado también como contratista, como empleador, que vaya una persona individual y por las suyas se arregle sus problemas. Entonces, lo primero es que se nos reconoce a los individuos como integrantes de grupos sociales específicos. En este caso, un grupo de trabajadores, de consumidores, de mujeres, de niños, etc. Si nos agrupamos como trabajadores, podemos formar sindicatos. Si nos agrupamos como consumidores, podemos generar demandas colectivas, por ejemplo. Si nos agrupamos como niños, podemos generar demandas desde nuestra condición de niño y veladas por los derechos del niño. Si en este caso se agrupan como mujeres, pueden también manifestar y expresar sus demandas. El tema, por ejemplo, del 8 de marzo es una expresión de este caso, del reconocimiento de la mujer como un grupo social en específico. Una mujer distinta del hombre y que también ha sido una mujer que no ha tenido las mismas oportunidades que el hombre, solo por su condición de ser mujer. Y que ahí como sociedad tenemos tremenda deuda. Y no se trata de ser feminista o no. En mi caso, como hombre, nunca voy a poder ser feminista por mi condición de hombre, pero uno sí tiene que, en este caso, apoyar la causa y tratar de comprender que la lucha por ejemplo, del feminismo no es una lucha por una supremacía en contra del hombre, sino que es una lucha para recién alcanzar una equidad, los mismos derechos que tiene el hombre. Es solo eso. Y eso uno diría, pucha, que es básico, pero ni siquiera eso se tiene en la actualidad. La mujer gana menos, tiene menos oportunidad en trabajar, etc. Bueno, estos derechos sociales también se buscan alcanzar y se buscan ejercer. Voy al chat. Pero, por ejemplo, me dice la María,
¿Los niños cuando tienen una demanda son escuchados o solo porque son pequeños, o no solo porque son pequeños? En ese caso necesitarían la ayuda de un adulto y son escuchados. Claro. Lo que pasa es que para que un derecho se cumpla, generalmente hay que ejercer acciones. Y en Chile las acciones se le otorgan principalmente a nuestra condición de ciudadano. Y en Chile, ¿qué somos ciudadanos? ¿Todos? Somos ciudadanos a partir como de los 18 años. Claro. Ahí tenemos nuestras responsabilidades políticas y civiles. En este caso se va a necesitar un adulto que se encargue de hacer cumplir los derechos del niño. O por lo menos de velar que se cuiden, que se cumplan, etc. ¿Ustedes en Chile conocen alguna institución que se encargue de eso? ¿De cuidar los derechos del niño? ¿Ninguna? ¿En Chile? No hay ninguna institución que cuide los derechos del niño. Primero el sistema judicial. Si alguien presenta un requerimiento cuando se vulnera un derecho del niño, nuestro Poder Judicial se encarga de sancionarlo. Segundo, hace unos años atrás se creó una nueva institucionalidad, un nuevo organismo que se encarga de proteger la UNICEF, claro, bien, muy bien. Es una organización que se encarga del cuidado y la protección de los derechos del niño, muy bien. En Chile, como les comentaba, además se creó una nueva organización del Estado encargada de cuidar eso, que se llama la Defensoría de la Niñez. En este caso tenemos una persona que ganó un concurso para ser encargada de defender la de niñas, que es la defensora de la niñez. Una Patricia Muñoz se llama una joven sequísima en cuanto al tema de la defensoría de la niñez. Entonces ya hemos ido avanzando históricamente en base a cómo también va evolucionando la sociedad. Primero necesitábamos protección política, poder manifestarnos. Después necesitábamos protección en cuanto a nuestros derechos laborales y sociales. Y ahora en el siglo XX que se acabó hace 20 años, o sea, este es tiempo corto, esto es reciente, se establece una tercera generación de derechos. ¿Ok? Primero, el derecho a la solidaridad y derechos de características culturales. El derecho a la solidaridad es importante porque implica reconocer que como Estado tenemos una misión como Estado, que es ayudar y defender al que no tiene las mismas condiciones que uno. ¿Ok? El derecho a la solidaridad contempla, por ejemplo, el derecho a la paz. O sea, si existe un conflicto bélico, ¿se estaría vulnerando el derecho a la paz, por ejemplo? Sí se estaría vulnerando. Sí, bien, bien. El derecho al desarrollo es un derecho más ligado a lo económico, pero el derecho al desarrollo personal, usted puede ir desarrollándose en todo ámbito a nivel personal. Eso implica que pueda estudiar, que pueda ir alcanzando mejor situación económica. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el siglo XVI con una persona que nacía esclava? ¿Se podía desarrollar? No, si No, uno No nacía tenían, no esclavo, tenían, moría esclavo. tal cual. yo sé que como veo no tenía derecho en ese tiempo. Además, no eran sujetos de derecho. Em, Eran esclavos, se mantenían esclavos, morían esclavos. Pero con los trabajadores, por ejemplo, con los trabajadores de la época, con los artesanos, ¿qué pasaba? ¿Lo mismo? ¿O podían? Podían ganar reconocimiento ¿Ya? Bien. y eso aumentaba su poder económico, por lo tanto eran como más importantes. Sí, podríamos decir que sí. Sí, podía darle importancia como social, pero eso le otorgaba, por ejemplo, acceso a derechos, por ejemplo, a derechos políticos.
podían opinar o votar en esa época? Ellos, los artesanos, o participar de las decisiones importantes No. de la ciudad. No, 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 No. no, No. seguían limitados a eso. El poder político seguía concentrado en las mismas manos. En este caso, por ejemplo, si lo planteamos en los reinados, seguía en manos de la nobleza y del clero, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas han ido quedando atrás y son avances importantes dentro de nuestro pensamiento eh, o de nuestra evolución del pensamiento, por ejemplo. María me dice que sí, pero en Chile igual no nos podemos desarrollar mucho, que digamos, no hay muchas oportunidades laborales y solo podemos optar por algo que nos dé de comer. Tiene mucha razón, María. Eso es cierto. En Chile, si bien se reconocen estos derechos, en el papel, y también en el papel se reconocen las oportunidades, nuestro sistema de mercado ha hecho que, en este caso, las oportunidades laborales cuesten. Y eso obliga a competir por un trabajo, y la competencia obliga en este caso, a disminuir también sus condiciones para tener un trabajo. Para desarrollarse en Chile hay que endeudarse. Si no tienes beca, por ejemplo, hay que tener un crédito para poder estudiar en la universidad. Y que al final uno lo paga en 240 cuotas. Como si fuese un televisor, no sé. Como si fuese una casa. La educación la compramos en cuotas. ¿Qué les parece bien eso? no. Y de hecho a veces hay gente que tan solo se les niega el trabajo por cómo lucen. También por la apariencia. Y eso es discriminación. Sí. Y eso también debería estar sancionado. De hecho, lo está. Se me fueron. ¿Estoy todavía o no? ¿O me caí? Sí, profe, está Ah, ahí. ya. Pero no lo vemos nosotros a usted. No me ven. Algo pasó. Voy a dejar de compartir. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí, ya, qué bien. Em, ya. Efectivamente, es complejo. Ahora, en estos tiempos de pandemia, se ha reflejado lo pobre que éramos como chilenos. Que apenas se pierde el trabajo, vuelve el hambre, vuelve el frío. em, y eso es porque tenemos condiciones laborales precarias. Em, Mientras la gente se endeuda para comprar tele, para comprar plasma, está llegando básicamente a fin de mes como puede. Incluso ahora lo que está pasando es que han aumentado las compras de mercadería, pero a crédito. Se encalillan por comprar comida en este escenario. Entonces, es súper importante tener un Estado que cuide y vele por los derechos de todos y de todas. Em, el derecho a vivienda incluso se pone en tela de juicio porque em, si no tienes subsidio, que es lo que te entrega el Estado, te están dando hasta subsidio para arrendar. Em, entonces, muy complejo el tema, es demasiado complejo. Y es nuestra responsabilidad primero poner estos temas, conversarlo con la familia, conversarlo con los amigos, eh, y plantear sus puntos de vista, que pueden o no estar de acuerdo con lo que, por ejemplo, yo pueda pensar. Y esa es la idea, que si no piensan igual, lo manifiesten y lo conversemos. Pero yo no tengo la razón, pero sí creo que es importante conversar estos temas en la familia, con los amigos, en el colegio, porque al final eso nos hace ser ciudadanos también. Em, y yo sé que en el colegio se hace porque va muy de la mano con, con la fe adventista. El, el,
la búsqueda del bien común, de que todos estemos bien, va muy de lado con lo que Jesús planteaba. Finalmente, se desarrollan los derechos de cuarta generación, que son los que incluso se están definiendo hasta el día de hoy, hasta la actualidad, donde se reconocen derechos colectivos de pertenencia geográfica, o sea que usted se la reconoce como sujeto que vive en un lugar y que además se le protegen. Por ejemplo, se reconocen a las personas como parte de un grupo étnico, social o nacional. O sea, eh, ¿quiénes podrían ser sujetos de derecho acá en Chile de este tipo? Por ejemplo, el derecho étnico. ¿Qué es una etnia? Profe, yo no entiendo a qué se refiere con el derecho étnico. Bien, bien, Quizás un hecho de pensamiento, no sé, un ya, pensamiento diferente. ya, Etnia no es una descendencia. tal Por cual. ejemplo, los mapuches son una etnia, los aztecas y así. Tal cual. Muy bien, Fernanda. A eso hace alusión. A que se reconoce en este caso la herencia cultural de un pueblo que es distinto del otro y que tiene una tradición distinta que la nuestra. Por ejemplo, el pueblo mapuche. Cuando yo hablo de que tenemos un derecho étnico, estamos diciendo que le estamos reconociendo su calidad de distinto y que por ser distinto tienen, en este caso, sujetos o derechos que son preferentes, por así decirlo. Solo por su condición de ser una etnia, por tener un estadio cultural distinto al nuestro, o por tener una cultura distinta a la nuestra. Por ejemplo, como grupo social también podemos establecer derechos. Se me viene a la cabeza un derecho como de grupo social. Rápido, 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 rápido. A ver. Ya. Bueno, bien, bien, bien. Por ejemplo, María me dice, el de gente extranjera igual, también. Todas las personas son sujetos de derecho en Chile. Comunidades extranjeras también pueden ser sujetas de derecho. Y por ejemplo, el mismo tema que se conversó, que se discutió mucho cuando hubo un ingreso masivo de ciudadanos, por ejemplo, haitianos hace un tiempo atrás, buscando un mejor pasar y un mejor futuro. En Chile se discutió hasta dónde eran sujetos de derecho. Una discusión que no debería ni siquiera haberse dado, porque como ya sabemos quiénes son sujetos de derecho en el mundo, ¿quiénes pueden tener derechos en el mundo? Todos. Todos. Entonces ya no era un tema a discutir. No debería ser un tema a discutir. Denme un cachito, denme un cachito, denme un cachito, denme un cachito. No se vayan, no se vayan. Que ahora voy a... Espérenme. No se vayan, que voy a... Acá. ¿Dónde está? Estoy pasando lista. Eso, o sea, pasar lista es sacar una captura de pantalla a los integrantes del chat. Espérenme. Listo. Ya. Claro. En ese sentido, al ciudadano haitiano se le negó el derecho a vivienda, por ejemplo, el derecho a alimentación, etcétera. Pero hay que reconocer que en Chile, por ejemplo, para acceder a los derechos que Chile entrega, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a educación, primero tienen que reconocerse como ciudadanos o como residentes en Chile. Por eso, por ejemplo, hay
compañeros que todavía están en proceso de residencia, que no tienen un ruta en específico, que tienen problemas para, por ejemplo, ir a un hospital, porque todavía no se reconoce su condición de residente en Chile. Y para hacerlo hay que pasar por un proceso donde el Estado estudia tus condiciones para ser residente, ve cuántos años has estado viviendo acá en Chile, etcétera. Ahora, eso no es algo que pasa solo en Chile, pasa en todo el mundo, ¿ah? Si uno quiere tener, no sé, pues beneficios del Estado, tiene que primero ser residente. Y eso implica también asumir que uno tiene que pagar los impuestos en Chile, por ejemplo. Profe, si no me Dígame. equivoco, hay en países que, por ejemplo, es como extremista porque uno tiene que de hecho renunciar a su nacionalidad Sí, para obtener esos derechos. tal cual. Em, Te obligan a ser reconocido como parte del Estado y eso implica, desde su punto de vista, perder la nacionalidad. Ahora, se ha ido avanzando un poco en eso, ¿ah? Hay países donde se reconoce que, por ejemplo, hay ciudadanos que tienen doble nacionalidad, doble, no dos, sino que doble. Porque acá en Chile, eh, un chileno podría tener la nacionalidad chilena, pero por ejemplo, si tiene familiares en Perú o tiene descendencia peruana, podría en Perú también tener nacionalidad peruana. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted va a Perú, se hace valer su nacionalidad peruana, y si usted está en Chile, se hace valer su nacionalidad chilena. O sea, tiene dos nacionalidades. Pero hay países que han ido cambiando esto, que han avanzado hacia la doble nacionalidad. O sea, que si usted va, y que por ejemplo nos pasa con España, si yo voy a España y tengo, no sé, soy hijo de español, se me reconoce en España que soy chileno y soy español a la vez. Igual que en Chile, se me reconoce que soy chileno y español a la vez. ¿En qué afecta esto? En muchas cosas. Primero, que se reconoce una cualidad distinta, por ejemplo en España, que tienen la ventaja de poder asociarte con mayor facilidad con los mismos tuyos. Que en cuanto a derechos civiles y políticos no hay diferencia con el español, pero también eso te obliga a pagar impuestos, sin la obligación de renunciar a la nacionalidad que tenías antes, la nacionalidad, por ejemplo, chilena. Además, en cuanto a los derechos colectivos de pertenencia geográfica y de protección, se busca la protección a los migrantes, a refugiados o a los apátridas. ¿Quién sería una apátrida? ¿Han escuchado esta idea? ¿El apátrida? ¿A qué se le viene a la cabeza? ¿Quién será una apátrida? Latín. Cuando una palabra en latín lleva la definición de a, por ejemplo, una persona que es asintomática, ¿qué quiere decir? Que tiene la enfermedad pero no presenta los Ya, síntomas. que no presenta síntomas, que no tiene. El a hace alusión a que no tiene. Y bien, en este caso lo pátrida hace alusión a la patria, que no tiene patria. Bien, bien, Rocío. Hace alusión a eso, a que no tienen patria. Y que se tienen que reconocer el derecho a vivir en sociedad. Por ejemplo, ¿quién puede ser una patria? Alguien que no tenga nacionalidad, por ejemplo, que renuncie a toda nacionalidad. Los refugiados políticos, por ejemplo. Si hay un conflicto político en un país, la persona tiene derecho a ser refugiada en otro. A recibir asilo político, o sea, protección por pensar distinto. Y reconocimiento legal del país que lo recibe. O sea, que el país que lo reciba lo reconozca como tal. Bien, hasta acá. ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿Queda más claro más o menos cómo se han ido evolucionando los derechos y cuáles son nuestros derechos humanos? Sí, Sí, de hecho es bien Sí, profe, se entendía interesante. todo. ¿Sí? ¿Lo encontró interesante, Joaquín? Sí, profe. Qué bien. Quizá hemos ido un poco más rápido, por lo mismo decidimos
o decidí en este caso ir más lento e ir, en este caso, repasando algunas cosas que ya hemos visto. Espero que esta clase haya quedado un poquito más clara. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir a mi correo, que lo tienen. patricio.morales@educacionadventista.cl. Lo invito a ustedes como actividad, que no es compleja, que se sienten en la mesa con los papás, con los hermanos, con el amigo y conversen. Pregúntenle por los derechos. Piénsenlo, pero traten de conversenlo con su familia. A ver qué piensan ellos, cuál es su postura. Y si tienen preguntas o les nacen alguna idea, las pueden traer para la próxima clase. Y las conversamos. Denle una vuelta o denle una vuelta a noticias y vayan pensando, aquí no se está cumpliendo este derecho, etcétera. Y la conversamos en la próxima clase. Bueno, Ok. Bueno, ya. Ya pues, que estén muy bien. Ahora tienen oración, así que tienen la semana de oración, así que el link, ¿lo tienen el link o no? Para ir a la semana de oración. sí lo mandaron ayer por el grupo del WhatsApp. Ya, ok. Para que vayan ahora, nos vemos allá. Bueno, que estén muy, muy bien. Igual, profe, chao. Cuídense, chao, nos vemos la próxima Chao. semana. Chao, Gracias. Chao, Jensen, profe, cuídese. cuídense. Nos vemos, chao, María, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.